Hola, Dios te bendiga, mi nombre es Raquel Rodríguez Altamirano y el día de hoy estoy muy feliz que les he dado clic a este video. Como puedes ver, el día de hoy tenemos a un invitado, el cual ya ha estado con nosotros y es mi tío Wally, el pastor Walberto Gascón. Entonces, el día de hoy estaremos hablando y contestando algunas preguntas sobre relacionados al sexo antes del matrimonio. Entonces, comenzaremos un poquito fuertes, el cual es en caso de una violación que una joven no quería tener relaciones sexuales, ¿se considera pecado? Bueno, pues aprovechando, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que veas el video. Por eso el saludo se divide. Y pues antes que nada quiero darle gracias a Raquel por la invitación a tratar este tema. Es un tema fuerte, es un tema ah, que muchas veces en nuestras iglesias no tiene difusión. Y al no tener difusión propicia que muchas veces nuestros jóvenes caigan en esas zonas grises de la vida, en esos momentos de duda, de saber qué hacer, qué no hacer, qué tan mal estuve, qué tan mal estoy, ¿no? El silencio que se guarda en las iglesias al respecto de este tema, lejos de ayudarnos o de ayudar a nuestra juventud, en ocasiones los hunde más en el problema, ¿no? Entonces, qué bueno que hay personas o hay chicas como Raquel que dedican este espacio para tratar de eh, aclarar o traer un poco de luz a temas tan huidizos o difíciles como ese, en este caso el sexo antes del matrimonio, ¿no? Y para responder la primera pregunta, que es esto, en caso de una violación, que una joven no quería tener relaciones sexuales, ¿se considera pecado? Bueno, evidentemente que no. La Biblia dice en Deuteronomio 22, del versículo 25 al 27, dice lo siguiente: mas si un hombre hallara en el campo a una joven desposada y la forzare, aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa, esto hay que resaltarlo, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. O sea, es un atentado, ¿no? Es un acto criminal cometido por un hombre en agravio de una mujer o de una chica, porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Aquí yo quiero aclarar esto, ¿no? Porque en el mismo capítulo de Deuteronomio 22, si leemos el versículo 23 y el versículo 24, y después leemos el 28 y el 29, son situaciones muy diferentes y desafortunadamente a veces se juzga todos estos versículos que yo mencioné se juzgan de una misma manera. Es bien importante siempre ir a las raíces de las palabras, buscar la interpretación, o no la interpretación es lo que dicen nuestras Biblias hoy. Hay que buscar las palabras originales, las raíces, las etimologías para ver qué significa y poder entender entonces de una manera más amplia el contexto de lo que la Biblia dice. Por decir, cuando dice, si un hombre hallara en el campo a la joven desposada y la forzare, o sea, la palabra forzare, el término hebreo que se utiliza es el término chazak, que significa la dominación violenta de una persona. O sea, que una persona domine de una manera violenta a otra, y en el contexto del pasaje, pues obviamente se refiere a una violación. No estamos, la cuestión de si la joven está esposada o no esposada, obviamente es una cuestión cultural. En la cultura hebrea, desde los 13 años una muchacha ya estaba desposada, quiere decir que ya estaba comprometida para darse en matrimonio a un muchacho, ¿no? Ya se arreglaban esas cosas desde lo que los niños eran casi entrando a la adolescencia. Por eso habla de que era una muchacha, una mujer desposada. En nuestros días no es eso, el contexto cultural no es ese, ¿no? Pero estamos hablando eh, específicamente de una violación, ¿no? De una agresión sexual, obviamente a la que la muchacha no está consintiendo, ¿no? No es una relación sexual consensuada, es un asalto, es una agresión, como lo leímos ahorita. El escenario que se plantea en estos tres versículos, perdón, es
una mujer que fue aislada de buscar ayuda. ¿Sí me explico? Dice, si la hallara en el campo, la forzare, y ella dio voces, pero no hubo quien la ayudara. ¿Por qué? Porque fue aislada para poder cometer esa fechoría, ¿no? Entonces, si es el caso, y es algo lamentable, pero si es el caso que una mujer haya sido violentada sexualmente, obviamente no es una violación, es precisamente eso, no una agresión, no dio su consentimiento. No se trata de que si perdón, no se trata de que si trae ropa provocativa, no se trata de que si primero estuvo tomando unas copas conmigo, no se trata de que si pues ya teníamos rato juntos en la fiesta bailando. Simple y sencillamente eh, relaciones sexuales son relaciones sexuales y tienen que ser consensuadas. Tanto el hombre como la mujer deben estar de acuerdo. En caso de que puede haber caricias, que tampoco es lo correcto, ¿verdad? Pero no necesariamente, digo, hablando del mundo en que vivimos hoy, ¿no? En que a veces los muchachos se conocen o se los presentan, se dan unos besos y después ya, ¿verdad? A veces hay intimidad. O sea, nada justifica una agresión sexual, nada lo justifica. De que si traía la ropa así, que si estaba conmigo, que si toda la fiesta le hice plática, que esto y que el otro, no lo justifica. Simplemente si la mujer dice que no, es no. Entonces, en caso de que alguien que nos esté viendo hubiera sufrido una situación de este tipo, evidentemente sin su consentimiento, la Biblia dice que no es pecado, que la mujer no hay culpa en ella, porque ella no estaba de acuerdo, ¿no? Es posible, o bueno, no es posible, es una realidad que la experiencia es traumática y todo, pero hablando estrictamente de una culpabilidad, delante de Dios no hay culpa. Y creo que también eso aplica mucho para personas que estuvieron a un punto de que lo iban a hacer, pero por distintas circunstancias no se llegó a hacer el acto. Claro. Y también en ella se arraiga una culpa e incluso... Un sentido de... y creo que también es bien importante, y lo hemos mencionado en otros videos, o también si siguen a la página de Casa de Refugio de la iglesia, para ver la importancia del perdón ante Así esas es. personas, porque Claro. sí, porque es importante el perdonar y pues se nos ha mandado también a perdonar incluso en esas gravedades. Claro, el perdón que uno debe otorgar a un agresor no está condicionado a cuál fue la agresión, ¿no? O sea, el perdón es perdonar todo tipo de conductas que a nosotros nos pudieran haber provocado eh, un daño psicológico, emocional, físico incluso. Cuando uno de los apóstoles, creo que fue Pedro, le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a quien me ofendió, a mi hermano que me ofendió? ¿Hasta 7 veces? Como que Pedro estaba diciendo, mira que estoy haciendo un alarde de mi buen corazón, ¿no? 7 veces. Y Jesús le contesta, no te digo que 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, todas las veces que sea necesario. Ahora, si lo vemos o todo depende de cómo enfoquemos las cosas, ¿no? Uno puede decir, ay, sí, pues sí, entonces nomás perdonar y ya, ¿verdad? Pero si no cualquier cosa, lo que me hicieron o X. Pero el gran secreto del perdón que todo el mundo debe entender es que el perdón siempre va a ser un beneficio para el que perdona, ¿no? Un ejemplo, si ella me ofende a mí, ¿verdad? Yo estoy ofendido contra ella porque me dijo algo X o me hizo algo, ¿sí? Entonces, mientras yo traiga todo eso dentro de mi corazón, lo que me hizo y esto y lo otro, yo me estoy dañando. Incluso mi cuerpo puede empezar a experimentar una afectación en la salud, porque el perdón provoca afectaciones en la salud, enfermedades que muchas veces son mortales. Entonces, si yo decido, guiado por Dios, y yo decido perdonarle a ella, no la estoy beneficiando en realidad, porque ya será cuestión de ella si recibe el perdón que yo le estoy otorgando o no. Pero yo soy el que me estoy beneficiando porque estoy liberando, mejor dicho, mi corazón de todas esas emociones y sentimientos negativos que estoy cargando en contra de mi agresor, ¿no? Entonces, el perdón tenemos que entender que es un beneficio para el que lo otorga, para el que perdona. Claro que es complicado perdonar, porque en ocasiones habrá que perdonar a quien a lo mejor
mató a uno de nuestros familiares, a un padre que nos abandonó, a alguien que nos agredió sexualmente, verbalmente, físicamente, qué sé yo. No es fácil perdonar, ¿sí? Pero es algo que Dios nos da la capacidad y nos aconseja que hagamos por el beneficio nuestro. Entonces, si alguien te violentó, yo sé que es complicado, no es cualquier cosa. Yo he ministrado chicos y chicas que sufrieron abusos y que en determinado momento me dices que no sabe lo que yo sufrí. No, yo no sé, yo no lo he vivido nunca. Pero lo que yo te puedo decir es que necesitas perdonar esa agresión o ese agresor, mejor dicho, por tu bien, por el bien tuyo, no de la otra persona. En ocasiones he ministrado mujeres que fueron violentadas sexualmente y que incluso su agresor, que fue un familiar, que casi siempre es un familiar, es bien raro que sea alguien de fuera o en la calle, casi siempre es un familiar, un tío, un abuelo, incluso los mismos padres. Me ha tocado ministrar mujeres que sufrieron un abuso sexual y que su agresor ya no existe, ya murió y ellas siguen cargando todavía esa mezcla de coraje, de culpa, de que yo lo provoqué y cosas así. Y hasta que perdonan, aunque la persona ya no esté en este mundo, hasta que lo perdonan la agresión y a su agresor, es cuando experimentan la paz en sus corazones, ¿no? Entonces es importante. Tengo otra pregunta aquí. Dice, cuando los jóvenes / adolescentes se casan muy jóvenes para no Híjoles. andar quemándose. Para no andarse quemando. ¿Por qué es malo? Bueno, en sí no es que sea malo o que sea bueno. El gran problema con la iglesia, y lo digo con todo respeto y hablando de la iglesia en general, no quiero catalogar unas y unas, no. Yo creo que el gran problema en nuestras iglesias es que el sexo es un gigante dormido. Es un tema que le sacamos la vuelta, ¿no? Hablamos de bendiciones, hablamos de la tierra prometida, hablamos de fe, hablamos de que cuando Cristo venga, hablamos de que tenemos poder y todas esas cosas. Pero a la cuestión sexual no le damos difusión. Y vuelvo a lo que decía hace unos minutos, eso genera zonas grises en la vida. Y muchas veces este pasaje, porque en realidad es un pasaje, la frase viene, está escrita en 1 Corintios capítulo 7, versículo 9, eh, pero no es el pasaje o no es el versículo completo, es la segunda mitad, ¿sí? Y muchas veces lo usamos como un pretexto y uno de los grandes vicios que tenemos nosotros los cristianos es que agarramos un versículo, lo sacamos de contexto y hacemos un pretexto, ¿no? Entonces, muchas veces he escuchado yo eso, si no se quiere quemar, cásese, porque es mejor casarse que estarse quemando. Eso lo escribió el apóstol Pablo, ¿no? Pero como te digo, el problema es cuando sacamos de contexto el versículo y hacemos una doctrina. Y la Biblia se interpreta a sí misma y la Biblia siempre se tiene que leer en contexto. No puede uno aislar un versículo para tomarlo como una verdad sin saber qué decía antes y qué decía después. Cuando Pablo habla, cuando Pablo escribió este versículo, lo voy a leer. 1 Corintios 7:9 dice, desde el versículo 1 está hablando de situaciones matrimoniales, ¿sí? Habla de los problemas que hay en el matrimonio, habla Pablo de que dice, bueno le sería a la gente, o sobre todo a los hombres, bueno le sería quedarse sin esposa, ¿no? Quedarse sin mujer. Pero no está hablando Pablo del don de continencia, de cosas así, ¿no? O sea, es importante leer todo el contexto para no aislar el versículo, porque casarse para no andarse quemando no es una verdad absoluta, ¿sí? No es una verdad absoluta. Y muchas veces se utiliza esa base bíblica como pretexto para, ahora sí que poder tener relaciones sexuales como Dios manda, ¿no? Y desgraciadamente no es así. Por eso se provocan muchos fracasos matrimoniales, porque hay gente que utiliza ese versículo, hay ministros que aconsejan ese versículo a los jóvenes, ¿sí? Y se crea o se fundamenta un matrimonio sobre la idea de que mejor cásate para que ya puedas aplacar las hormonas. Y no es así, desafortunadamente después vienen los problemas porque nunca un matrimonio se puede fundamentar
en la sexualidad. El matrimonio se fundamenta en el amor, se fundamenta en el respeto, en la comunicación. La sexualidad ahora sí que es una cuestión de juventud, de adultez y obviamente va declinando conforme los años van pasando, ¿no? Entonces, no puedes fundamentar un matrimonio sobre una base de que es mejor me caso para aplacar la calentura, y lo digo con todo respeto. ¿Por qué? Porque cuando Pablo dice ese versículo, cuando Pablo menciona ese versículo 9, lo voy a leer, dice, dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. 1 Corintios 7:9. Pero el versículo 8 dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don ni continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando, ¿sí? Ahora, vuelvo a lo que les decía. Pablo habla, pero no aísla el versículo. Hay que leer desde el 7, versículo 1, cuando habla del matrimonio. Pablo aconseja, o él dice, sería bueno que se quedaran sin mujer como yo. Ahora, hay que conocer la historia, ¿no? No es que Pablo tuviera el don de continencia, no es que Pablo tuviera el don del celibato, no es que Pablo nunca hubiera estado casado. Yo estoy seguro que Pablo estaba casado por una razón. Es una razón histórica, pero es una razón al final de cuentas válida. La Biblia dice que Pablo era miembro del Sanedrín, ¿sí? Ahora, número uno, primero es la cuestión cultural. Desde muy niños los matrimonios se arreglaban entre los padres, ¿sí? No es que mi niño, a ver quién le gusta a mi hijo, no. Yo quiero a aquella muchacha para que sea la esposa de mi hijo y voy a arreglo con el padre para que cuando estén en una edad casadera, que normalmente empezaba de los 13 años y se extendía hasta los 20, era la edad casadera en la época o en la cultura judía. Yo arreglaba un matrimonio con una familia que tuviera una hija que más o menos fuera la edad de mi hijo, ¿no? Entonces, no creo yo que Pablo haya escapado a esta tradición o a esta costumbre, número uno. Número dos, estoy seguro que Pablo estuvo casado porque la Biblia dice que Pablo era miembro del Sanedrín, ¿sí? Y para ser miembro del Sanedrín, un judío debía estar casado, o mejor dicho, no, en el Sanedrín no eran admitidos hombres solteros. Entonces yo estoy seguro que Pablo estuvo casado en alguna época de su vida. Cuando escribe 1 Corintios capítulo 7, no está casado Pablo. ¿Qué pasó con su esposa? No lo sé. Ahí sí se abre un universo de posibilidades. A lo mejor a ella no le gustó su conversión al cristianismo y lo dejó. A lo mejor murió, no sé. Ahí la Biblia guarda silencio respecto a esa situación. Pero lo que yo sí estoy seguro es que Pablo estaba casado. Porque simple y sencillamente no pudo haber sido miembro del Sanedrín si hubiera sido soltero. Era una regla, ¿sí? Ahora, número dos, por eso Pablo dice, bueno le sería al hombre quedarse sin mujer. Pero, dice él, por causa de las fornicaciones, entonces que cada quien tenga su esposa, ¿sí? O sea, desde ahí Pablo ya va marcando la disyuntiva del tema. Si puedes estar sin mujer, quédate así. Pero si no puedes, entonces cásate. ¿Sí me explico? Después sigue hablando del matrimonio. Ok, los que ya están casados, bueno, no se nieguen el uno al otro, a no ser por mutuo consentimiento para ocuparse de la oración. Y después vuelvan a juntarse. Aquí está hablando de la intimidad sexual, ¿sí? O sea, no se nieguen el uno al otro. No pongan el pretexto, estoy buscando a Dios, hazte para allá, no, ¿verdad? O sea, no se nieguen a menos que se vayan a poner de acuerdo. ¿Sabes qué, mi amor? Esta semana vamos a abstenernos de la intimidad, vamos a buscar a Dios en oración, vamos a ayunar, pero una semana y después, dice Pablo, y después vuelvan a juntarse. ¿Para qué? Para que no los tiente Satanás, ¿ok? Y luego sigue hablando de los solteros y de los casados, y dice el versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. ¿Cómo es Pablo en ese momento? Es un hombre soltero, a lo mejor viudo, no sé, pero es un hombre que no tiene pareja y que está dedicado a el ministerio de evangelizar, de predicar el evangelio, ¿no? Entonces dice Pablo, quisiera más bien que todos fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. O sea, Pablo está diciendo, estar soltero es un don de Dios, pero estar casado también es un don. O sea,
ni es mejor el que está soltero, ni es peor el que está casado. O sea, los dos escenarios, Pablo los considera que es un don de Dios, ¿sí? Entonces, después dice, ok, entonces a los solteros y a las viudas, qué bueno le fuera quedarse como yo. Pablo lo ve desde un sentido espiritual, ¿no? O sea, no estoy casado, me enfoco en el Señor. Porque él mismo escribe que el soltero o la mujer soltera o el hombre soltero se ocupa de las cosas de Dios. Amén. Y el casado, el hombre casado o la mujer casada se ocupa de agradar a su esposa o a su marido, ¿sí? Son dos escenarios diferentes los que él plantea también. Entonces dice, a las solteras o a los solteros o a las viudas yo les aconsejo que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, o sea, si ustedes creen que no pueden estar solteros o no pueden estar así, entonces cásense. Porque es mejor casarse que andarse quemando. Porque en algún momento vas a sentir la necesidad de estar con alguien. Entonces cásate, no hay ningún problema. Pero en ningún momento Pablo está diciendo, el que ya no se aguante, búsquese una mujer y cásese. No, simplemente está aconsejando. Ahora, si tú quieres saber si tienes el don de continencia, es bien sencillo, ¿sí? Pon una foto de un cactus, así a tu mano izquierda, por decir, esto va para chicos y chicas, pon una foto de un cactus y a tu mano derecha pon una foto de tu actor favorito, de tu actriz favorita, no sé, ¿verdad? Brad Pitt o la chica esta que sale Barbie, cualquiera, ¿no? Si tú notas una diferencia, aunque sea una entre el cactus y la foto, no tienes el don de continencia, te vas a casar, eso es un hecho, ¿verdad? Te vas a casar en algún momento. Pero nunca se puede mandar a los muchachos que si ya no se aguantan, cásense, ¿no? Eso es una irresponsabilidad que ha cometido la iglesia por mucho tiempo, los ministros, los que aconsejamos, ¿verdad? Es una irresponsabilidad porque yo creo que antes de mandarlos a la guerra, yo creo que mejor deberíamos preocuparnos la iglesia por enseñar lo que es una sexualidad responsable. La iglesia debe enseñar una sexualidad responsable. ¿Por qué la iglesia? Porque la iglesia enseña de acuerdo a la palabra de Dios, que es nuestra regla de fe infalible de fe y conducta. El mundo de acuerdo a las épocas en que vive va cambiando la manera de enseñar, ¿sí? Y el mundo al final de cuentas siempre va a decir, no pasa nada, puedes tener relaciones antes del matrimonio, puedes vivir en unión libre para ver si van a funcionar como pareja. Eso es lo que enseña el mundo, ¿no? Pero la Biblia enseña diferente. Entonces nosotros como iglesia tenemos que enseñar a nuestros jóvenes una sexualidad responsable, tenemos que quitar estos temas, quitarles el tabú de que no se mencionan, son cosas que te pueden atraer, no nada que ver. O sea, tiene uno que ser bien sabio para enseñar a nuestros jóvenes una sexualidad responsable. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿por qué suceden las relaciones sexuales antes del matrimonio, lo que es la fornicación? ¿Por qué? Porque nos permitimos muchas veces cosas que como novio no se deben permitir, ¿no? Los avances, la mano larga, el estar solos en lugares inadecuados, todas esas cosas van conduciendo, ¿no? Van conduciendo a lo que muchos jóvenes caen después, ¿no? Que es las relaciones sexuales antes del matrimonio. Y nosotros como ministros debemos de tener la precaución de enseñar lo que son las buenas costumbres, ¿no? Lo que son las buenas costumbres y quitar de la vida de nuestra juventud lo que son las malas conversaciones. El mundo está bombardeando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. En películas, hay películas que a veces ni el argumento ni siquiera lo amerita, ya sale un desnudo, una pareja teniendo intimidad, todo ese es el bombardeo y el mundo todo el tiempo lo está haciendo. Y nosotros en las iglesias estamos predicando mil cosas menos de lo que debería ser algo que nos ocupe con los jóvenes, la cuestión sexual. Eso es muy, muy importante. Tío, yo tengo otra pregunta que iba de acuerdo a, por ejemplo, estamos diciendo que no puede haber un matrimonio basado en relaciones sexuales. No. Porque como usted lo dice, a largo plazo eso se va a quitar, Va menguando. Ujú.
Pero tienes 20 años y todos los días, ¿no? Pero luego ya tienes 30, 40, llegan los hijos, trabajo, preocupaciones. ¿y qué consejo le podría dar a una persona o cuáles usted considera que son las pautas para que una persona llegue a un matrimonio? Porque, por ejemplo, hay muchas cosas que se deben de hablar también previo al matrimonio, porque Sí, muchos es claro. como de que, no sé, ya me están cobrando los años, ya tengo mucha edad, necesito ya casarme. Entonces, ¿qué consejo le podría dar a esas personas? Yo pienso que no hay una edad, no somos el pueblo de Israel, no somos judíos, no podemos organizar el matrimonio de nuestros hijos o de nuestras hijas, y no hay una edad para casarse, ¿no? Yo no me puedo aventurar a decir de los 18 para arriba ya pues no. Incluso he conocido gente cercana que comete ese error de empujar a sus hijos en este caso. Yo no hablo por mí, hablo por gente que he conocido, que los empuja, ¿no? Al noviazgo y después, por decir, yo he conocido gente que dice mamás y papás, no es privativo de las mujeres solamente. He conocido mamás y papás que le dicen a sus hijas, ahora sí, cumpliendo 15 años ya tienes permiso para tener novio, ¿no? Entonces muchas veces la muchacha tiene 14 y en vez de pensar en la quinceañera anda ya haciendo selección de galanes, ¿no? Porque a los 15 ya puede tener novio. Y yo digo, ¿qué necesidad hay de saltarnos las etapas de la vida? De hecho, cometemos ese error de saltarnos las etapas de la vida. Y luego muchas veces nosotros como padres hacemos que nuestros hijos se salten las etapas. Por decir, cuando estamos solteros, no te preocupes por estar soltero, o sea, no hay una fecha de caducidad, ¿no? Desafortunadamente las sociedades, sobre todo nosotros mexicanos, somos bien así, ¿no? Ay, ya tienes veintitantos, ya, o sea, ya, ¿para cuándo el novio, sí? O la novia. Y luego nuestros hijos se ponen de novios y empezamos, ¿y la boda para cuándo? Y luego se casan y empezamos, ¿y los nietos? Y yo me acuerdo cuando yo me casé, mi esposa y yo habíamos tomado la decisión juntos de que nos íbamos a esperar cierto tiempo para tener hijos, sobre todo por la cuestión de que estábamos recién casados y no teníamos coche. Entonces yo le había dicho a mi esposa, vamos a esperarnos para juntar dinero, comprar un auto, porque yo, o sea, sería muy incómodo traer un bebé, ir al mandado, traer el bebé y andar en el transporte público. Entonces vamos esperándonos para tener un coche y después ya pensamos en familia. Bueno, llego un día a la iglesia y me dice el líder de alabanza, ya obviamente ya habían pasado algunos 3 meses de que estábamos, 3, 4 meses de que estábamos casados, y me dice el líder de alabanza que para cuándo el bebé. Y yo le dije, todavía no, pero pues un todavía no es muy ambiguo, ¿no? Entonces me dice, o tienes problemas, yo puedo orar por ti para que Dios te dijo, sí. Y yo decía, pensé, bueno, lo que menos tengo es problemas, ¿verdad? Y hemos practicado mucho, pero todavía no. Entonces, el punto es, no hay una etapa o no hay una edad, de tal edad a tal edad, ya te puedes casar, de tal edad en adelante ya se te pasó el tren. No, yo pienso que cada persona debe decidir cuando se sienta que ya está espiritualmente madura, emocionalmente madura, ¿verdad? Económicamente, porque casarse no es, o sea, casarse no es un juego de hormonas. Casarse no es eh, que siento mariposas en el estómago y no las puedo controlar, ¿no? Porque no es lo mismo estar de novio que estar casados, ¿sí? Y yo por eso siempre aconsejo, siempre digo, el noviazgo debe ser una preparación para el matrimonio, no es de que soy Juan Querendón, ¿no? Y si no la hice con una, bueno, con otra, y le da vuelta a todas las chicas de la iglesia. No, no se trata de eso. Casarse ponerse de novio es una preparación para el matrimonio. Es una situación de que te pones de novio con una persona en base a una afinidad, afinidad en gustos, no almas gemelas. Yo no creo en las almas gemelas, yo creo en las personas que se complementan, ¿sí? Yo tengo lo que a ti te complementa y tú tienes lo que a mí me complementa, ¿sí? Y los dos juntos
¿verdad? Hacemos un todo muy fuerte. ¿Por qué? Porque es lo que dice la Biblia. Mejores son dos que uno. ¿Sí? Esto yo lo aplico mucho para el matrimonio, ¿sí? Tenemos lo que nos complementa el uno al otro, ¿no? Y tenemos afinidad en sueños, tenemos afinidad en gustos, tenemos afinidad en metas. Queremos servir a Dios los dos, amamos a Dios los dos, porque muchas veces el yugo, siempre hablamos del yugo desigual. Pablo escribió, dijo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Cristo con Belial y bla, 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 ¿no? Y siempre se lo aventamos a los jóvenes, ¿no? Para que no se pongan de novios con un inconverso. Pero muchas veces el yugo desigual se da dentro de la iglesia, ¿sí? Cuando la chica le echa muchas ganas a buscar a Dios y el novio no. Y ella anda allá en los panderos y organizando campamentos y cosas así, ¿verdad? Y el muchacho muy apenas va, ¿verdad? Eso es un yugo desigual. ¿Por qué? Porque cuando se casen, como él es la autoridad, bíblicamente hablando, él te va a decir, ya te placas, ¿verdad? ¡Pum! Y lo que era un ministerio, lo que era un llamado, ¿sí? Se trunca porque hay un yugo desigual. Sucede a la inversa también. Hay hombres que tienen llamado a ministrar, a pastorear, a ser evangelistas, pero que yo conozco muchos pastores que ahí están echándole ganas solitos, porque la esposa no está de acuerdo, la esposa no, ni nos atiende, la esposa tiene sus reservas y no los apoya, entonces ahí andan ellos solos picando piedra, porque la mujer, su esposa no está de acuerdo. Entonces esas cosas se tienen que percibir en el noviazgo, ¿sí? Y entonces cuando ya estás preparado emocionalmente, cuando ya estás preparado espiritualmente, y sobre todo, yo siempre le digo a las muchachas, échenle cuentas. No se trata nomás porque, iba a decir un nombre, pero no, porque hay un chico en la iglesia que se llama. Pero no se trata nada más que porque está bien guapo, es el más guapo del grupo de jóvenes, es el más alto, es el más guapo, es el más inteligente, qué sé yo. Y antes que me lo ganen, y me vio a mí, yo soy la que le gusto X. No, yo siempre le digo, échenle cuentas. Porque, oye, si no trae dinero ni para invitarte un helado, no pienses que cuando se casen va a ser diferente, la verdad. Si no trae dinero nunca, si nunca coopera la iglesia y todas esas cosas, no pienses que de casados las cosas van a cambiar, ¿sí? Y muchas veces la muchacha está tan enamorada de decir, ay, con él hasta abajo de un árbol. Pero ese sueño se vuelve realidad cuando se casan. Te trae viviendo donde caiga. No es así. O sea, eso a la larga va a producir problemas. Un matrimonio no se puede fundamentar en cosas triviales, ¿no? En cosas vanas. Igual, la belleza se termina. Hoy puede ser el más guapo, hoy puede ser la más guapa, ¿sí? Pero hablo con todo respeto a las mujeres. Los hijos deforman el cuerpo. En los hombres igual el paso de los años deforma el cuerpo. Lo que antes era músculo se convierte en panza, la papada se cuelga. O sea, lo que es de afuera, la belleza se va a terminar en algún momento, ¿no? O la piel se va envejeciendo, ¿no? Pero lo que es lo emocional, los valores, los sentimientos, todo eso permanece, ¿no? Entonces, si no te sientes preparado, no te cases. Me acuerdo una vez que vino un muchacho a la iglesia y me dijo que iba a ir a pedir a su novia. Me vino a contar. Yo sentí que era más como un grito de auxilio que una plática, ¿no? Y yo me acuerdo que le dije, solamente te voy a decir una cosa, mi brother. Si tú sientes que no puedes, no te imaginas la vida sin ella, si sientes que no podrías estar sin ella ni siquiera una tarde, y si sientes que ella es la mujer indicada para pasar el resto de tu vida juntos, ve, brother, ve y pide su mano y dile a su papá que te quieres casar con ella y lo que tú quieras. Pero si de esas 3 preguntas alguna tienes una duda, mejor ni vayas, la verdad, ¿sí? Y gracias a Dios que el muchacho como que lo analizó y pues puso la pedida de mano, y al final de cuentas la relación se terminó porque no era una relación que iba a prosperar, ¿no? Entonces eso es lo más importante. Ok, entonces vamos con la siguiente pregunta, que es de haber hecho el haber tenido una relación sexual antes de el matrimonio, ¿cómo sigue tu relación con Dios? ¿Sigue siendo lo mismo? Bueno, evidentemente